Hola a todos, un placer estar de nuevo con ustedes y el día de hoy les traigo el tema de desarrollo bronquiopulmonar. ¿Qué les parece si comenzamos? Primero vamos a ocupar un embrión de cuarta semana que está ejemplificado aquí, en el cual podemos identificar al embrión, sus bolsas y arcos faringios y la prominencia cardiogénica. Si nosotros realizamos un corte sagital de este mismo, vamos a ver lo siguiente, que es al embrión siempre con sus arcos faringios y estructuras delimitadas de varios colores. Todas las estructuras de color amarillo son derivadas del endodermo, todas las estructuras de color rojo son derivadas del mesodermo y todas las estructuras de color azul son derivadas del ectodermo. Si nosotros realizamos un corte a este nivel de los arcos faringios, miraríamos lo siguiente. Doblamos esa estructura inferior y la colocamos aquí. Podemos ver a los arcos faringios enumerados del 1 al 6 faltando en 5, recordando que este degenera con rapidez, y estructuras como la protuberancia lingual y el agujero ciego, pero tenemos que enfocarnos en esta estructura, que es nombrada como el agujero laringotraqueal, que es el verdadero esbozo de lo que es el aparato respiratorio. Anteriormente era un surco laringotraqueal, luego evolucionó a un foramen y luego a un agujero laringotraqueal, que estaría más o menos ubicada en este lugar de aquí de nuestro embrión. Solo para que puedan visualizar, toda esa estructura aquí evoluciona con el tiempo. Ya a nivel de parto, nosotros podemos identificar que la protuberancia lingual evoluciona al cuerpo de la lengua. Podemos ver la epiglotis, el orificio laringio y las protuberancias aritenoides. Pero eso ya es de otro tema. Volviendo al tema original, si nosotros tomamos a nuestro embrión y nos enfocamos en esta área de aquí, vamos a ver cómo se desarrolla el verdadero tubo de lo que es el aparato respiratorio o las vías aeríferas. Vamos a utilizar esto en la esquina como una referencia para que nunca se nos olvide qué hay aquí y vamos a ver el desarrollo. Realmente los seres humanos somos un solo tubo que se extiende de la boca hasta el recto y nosotros vamos a enfocarnos en nuestro pequeño segmento de tubo que está aquí. A esto lo vamos a llamar primordio de faringe. Todo lo que está en color amarillo es tejido endodérmico y todo lo que está en color rosado es tejido mesodérmico. Y vamos a colocar un par de segmentos para poder ubicarnos geográficamente. La primera señal de lo que es el desarrollo del aparato respiratorio en la cuarta semana es la aparición de un divertículo laringotraqueal, que realmente solo es una evaginación y, como deben imaginar, está relacionado con la aparición del agujero laringotraqueal. Realmente no solamente es una evaginación externa, sino que empiezan a suceder sucesos importantes en el medio, en lo que es el limbo entre el primordio de la faringe y el divertículo laringotraqueal. Si miramos la imagen a la derecha, empezamos a ver que empiezan a aparecer pliegues y surcos que quieren separar lo que es estas dos estructuras. El divertículo laringotraqueal termina expandiéndose y creciendo y separándose un poco de su ubicación original, y ahora la podemos llamar yema respiratoria. En este momento se ha creado un tabique que separa al primordio de la faringe y a la yema respiratoria. Esta yema respiratoria crea una segunda porción y ahora la vamos a llamar yemas respiratorias primarias. Y por último va a haber una separación de la yema respiratoria de lo que es el esófago. Y entonces vamos a tener a un tubo laringotraqueal y a un esófago. La parte intermedia que todavía no se ha dividido la vamos a llamar tráquea y toda la parte inferior del primordio de la faringe simplemente es esófago. Si nosotros quisiéramos enfocarnos solamente en las divisiones que tiene la tráquea, miraríamos lo siguiente. Tendríamos a nuestra tráquea y su pronta división en la quinta semana a bronquios principales, que son dos, siendo el bronquio derecho ligeramente más vertical. A esto se ve que muchas estructuras que entren a través de los bronquios suelen llegar primero al bronquio derecho en vez de al izquierdo. Eso es un tip médico en el caso de que ustedes lleguen a ver en algún momento que un niño se traiga una moneda o algo por el estilo, inclusive en el adulto siempre sucede. Entonces, a comienzos de la quinta semana, bronquios principales. Después van a empezar a aparecer bronquios lobulares en estos bronquios principales. Se llaman lobulares ya que corresponde un bronquio a cada lóbulo del pulmón. Y tiene sentido porque el derecho tiene 3 bronquios lobulares y el izquierdo solamente tiene 2, correspondiente a sus lóbulos.
Eventualmente en la séptima semana vamos a ver una diversificación mucho mayor. En la séptima semana van a haber bronquios segmentarios, 10 en el pulmón derecho y de 8 a 9 en el pulmón izquierdo. Hay que recordar que no solamente se desarrolla la tráquea, sino que mientras va creciendo todos estos bronquios van jalando tejido mesodérmico, que van a crear propiamente dicho al tejido pulmonar, porque hasta el momento no hemos visto creación de pulmón, solamente las vías que van a llevar el aire hacia el pulmón. Y está jalando solamente mesodermo esplácnico o visceral. Si nosotros quisiéramos notar verdaderamente el desarrollo del pulmón, tenemos que fijarnos en su maduración como tejido. Realmente existen 4 etapas de maduración del pulmón, conocidas como pseudoglandular, canalicular, sacos terminales y alveolar, cada cual con ciertas semanas. Vamos a ver cada una específicamente. En la etapa pseudoglandular, que toma de la sexta a la semana 16, podemos ver las siguientes estructuras. Número 1, se le asemeja a una glándula. Podemos notarlo, por ejemplo, si lo comparamos con una glándula endometrial, en el cual podemos ver luz y estructuras que pueden ser cubicales o cilíndricas, en el cual sí se asemeja a una glándula. La respiración en este momento es imposible. No hay ni vascularización ni células que permitan el intercambio. Si el niño llega a nacer en la etapa de pulmonar pseudoglandular, la supervivencia es imposible. Si nosotros llegamos a ver un poco más de cerca a este pulmón, vamos a ver a nuestro endotelio, tejido endotelial, que es el bronquiolo primitivo, y todo lo que está en el intersticio va a ser mesodermo. Voy a colocarles aquí una etapa intermedia, que no es propiamente dicho una etapa como habíamos visto antes, sino que más bien es la transición entre etapa pseudoglandular y canalicular, y es de mis imágenes favoritas ya que permite repasar muchas estructuras anatómicas. Este es un corte transversal de tórax, en el cual podemos ver lo siguiente. Número 1, podemos ver bronquios principales, tanto este que está aquí como el de la izquierda son bronquios principales que se puede ver que tienen mucho cartílago. Después podemos ubicar al esófago, casi en el medio ligeramente inferior a ellos, que tiene 3 capas, y un segmento de la aorta, la arteria aorta. Entonces eso ya nos da una ubicación geográfica, pero ¿a dónde estará el pulmón? Si nosotros miramos más a la izquierda, vamos a ver nuestro tejido pulmonar. Y aquí viene lo interesante. Acá podemos ver cómo este bronquio principal llega a entrar y dividirse en 2 bronquios, posiblemente bronquios lobulares, en el pulmón, y este va a dar segmentaciones. También podemos encontrar que ya empieza a haber más luz que lo que habíamos visto anteriormente en el pseudoglandular de cuarta a sexta semana. Y aquí es donde empieza a comenzar la etapa canalicular. La etapa canalicular corresponde de la semana 16 a la 26. ¿Qué características tiene? Número 1, aumenta la luz bronquial, podemos ver mucho más luz que anteriormente. Número 2, hay más vasos sanguíneos. Y 3, es posible la supervivencia bajo cuidados intensivos a finales de esta etapa. Cuando menciono a finales de esta etapa es exactamente en la semana 24 a la 26. Anterior a eso, la supervivencia es imposible. Y aún así un nacimiento en esta semana es muy complicado. A la semana 24, los bronquiolos terminales darán 2 o más bronquiolos respiratorios. Y estos eventualmente darán conductos alveolares. Vamos a ver más adelante la diferencia. Otra estructura que podemos ver aquí es la aparición de la pleura visceral, y que en la semana 26 empiezan a aparecer grandes cantidades de neumocitos, que son células del pulmón, que ya vamos a ver sus funciones. Si llegamos a ver más de cerca a la etapa canalicular, miramos lo siguiente. Número 1, grandes tabicaciones y un color más acidófilo o más rosado en relación a los anteriores que se miraban mucho más basófilo o morado. Si miramos más de cerca a esta ubicación de aquí, vamos a ver lo siguiente, y es nuestro bronquiolo terminal, que como habíamos dicho se separa en bronquiolos respiratorios y empiezan a aparecer sacos terminales. Es importante ver porque hay un sobrelape, por lo tanto, porque la siguiente etapa es la de sacos terminales y se empiezan a crear en la canalicular. También podemos ver gran cantidad de capilares que se van acercando a los sacos terminales y a los bronquiolos, y gran cantidad de tejido conectivo todavía. Si pasamos a la etapa de sáculos o sacos terminales, que es desde la semana 26 al nacimiento,
empezamos a ver una segmentación mucho mayor. Ya empezamos a ver una tabicación del tejido inclusive. El epitelio de los sacos adelgaza muchísimo. Y existen muchos más vasos y están más cercanos a los sacos terminales. Y desde esta etapa tenemos una barrera sangre-aire. Por lo tanto, desde la semana 26 ya hay posibilidad de supervivencia. Y empiezan a proliferar tanto los neumocitos tipo 1 como los neumocitos tipo 2. Si miramos la imagen más de cerca, vamos a ver lo siguiente. Y es una transición muy linda de lo que es cómo cambian el grosor de las células a través del bronquio. Podemos ubicar, por lo tanto, en la parte principal, células cúbicas altas, casi cilíndricas. Mientras va avanzando, vamos a ver células solamente cúbicas. Y por último, en la parte distal, encontraremos solamente una obliteración. Vamos a ver solamente células planas. Esto es importante, porque solamente va a haber intercambio gaseoso por células planas, ya que una sola molécula de oxígeno le cuesta muchísimo atravesar una célula cúbica, por ejemplo. La difusión es lentísima, entonces tiene que atravesar células planas o el espacio entre las células planas. Inclusive podemos ubicar aquí la aparición de algunas arterias o venas cerca de estas células planas. Por lo tanto, en esta ubicación exactamente está apareciendo la barrera sangre-aire. Ya tenemos la última etapa, que es la etapa alveolar, que es desde la semana 32 hasta los 8 años postnatales. Por lo tanto, desde el nacimiento aún así estamos desarrollando esta etapa. Lo más evidente, tenemos un adelgazamiento exagerado de tejido. Hemos perdido muchísimo tejido y casi podemos ver más luz que otra cosa. Y existe adherencia de capilares a los sacos y a los alvéolos. Las arterias ya se pegan al final de cuentas y va a haber un mejor intercambio gaseoso. Podemos ver el evidente adelgazamiento de tejido pulmonar, casi solamente miramos luz. Y si hacemos un aumento, esto es un alvéolo exactamente. Y podemos ubicar algunas células. Por ejemplo, los neumocitos tipo 1, que siempre van a ser células planas y son muy abundantes. Y de vez en cuando encontraremos células que pueden ser cúbicas con núcleo redondo. Estas células con núcleo redondo usualmente son neumocitos tipo 2. Las demás células suelen ser células de tejido conectivo como fibroblastos, como podemos ubicarnos aquí. Y solamente haber intercambio gaseoso en las ubicaciones que tengan neumocitos tipo 1 con células extremadamente delgadas. Hemos estado mencionando a los neumocitos tipo 1 y tipo 2 desde hace un par de diapositivas, pero no hemos explicado exactamente qué hacen. Histológicamente se parecen, pero sus funciones son muy distintas. Número 1. El neumocito tipo 1, valga la redundancia, son células planas. Y son las únicas células que permiten el intercambio de gases, es decir, de oxígeno adentro y dióxido de carbono hacia afuera. A diferencia de sus hermanas, las neumocitos tipo 2, que son células cúbicas, por lo tanto tienen un núcleo más redondo. Estas tienen la función de liberar sustancia tensoactiva o surfactante pulmonar. Estas empiezan a liberarlo desde la semana número 20, pero solo lo liberan en cantidades suficientes a la semana 26. Este tensoactivo ayuda a evitar el colapso de lo que son los alvéolos debido a la gran presión del aire. Y en caso de que no hubiera sustancia tensoactiva o surfactante, nosotros durante la expiración esos alvéolos colapsarían y por lo tanto no pudiéramos respirar subsecuentemente. Aparte de todo lo que hemos visto, hay algunos requerimientos adicionales anatómicos para que un pulmón pueda desarrollarse correctamente. Por ejemplo, el feto tiene movimientos respiratorios fetales que se pueden identificar a un par de meses de la concepción. Esto es como una práctica para la respiración verdadera, en el cual inclusive hay movimiento diafragmático. En caso de que no haya movimientos respiratorios fetales, el niño puede que no pueda respirar apropiadamente en el nacimiento. Número 2. Tiene que haber una cavidad torácica de tamaño suficiente. En caso que la cavidad torácica sea muy pequeña, los pulmones no se van a poder desarrollar apropiadamente. Hay incluso patologías en las cuales el diafragma se rompe, por así decirlo, y el intestino sube al tórax. En ese caso, este toma todo el espacio donde deberían estar los pulmones y estos no se desarrollan de manera adecuada. Y que haya suficiente líquido amniótico, ya que el feto respira líquido amniótico, por así decirlo, y esto le da cierta consistencia. En caso de que haya muy poco líquido amniótico, no se van a poder desarrollar apropiadamente. Y algunos estarán pensando, ¿y entonces qué le pasa al final de cuentas al líquido amniótico después del nacimiento? Simplemente se elimina por 3 vías. Número 1, en el nacimiento es liberado por la boca y nariz.
decir que va a haber una expulsión directa. Número 2, va a haber absorción tanto por capilares sanguíneos, es decir, venas y arterias que van a absorber todo el líquido y lo van a llevar al cuerpo. Y por último, vamos a encontrar pequeñas cantidades de vasos linfáticos que son un sistema de drenado del cuerpo. Y estos vasos linfáticos van a absorber ese líquido y a las pocas horas ya no va a haber líquido suficiente para evitar una respiración adecuada después del nacimiento. Bueno, ese fue todo el tema de hoy, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.